nos bendiga, hermanos, hermanas. Gracias al Señor. Una vez más disfrutamos del tiempo maravilloso que Él nos concede para meditar en su santa palabra. Vamos a hacerlo leyendo Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. De paso también decimos el último profeta presentado en la Biblia en el Antiguo Testamento. Malaquías en el capítulo 3. Vamos a leer los versos 17 y 18. Meditaremos allí en esta palabra. Malaquías 3, 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias por la bendición maravillosa que nos concedes en este tiempo para considerar tu santa palabra. Gracias por este momento hermoso de saludarnos, de desearnos cosas buenas como debemos hacerlo cada día, en todo instante, sin ningún tipo de nube en nuestro pensamiento, sin ninguna muestra de ira o de amargura o de resentimiento, amándonos unos a otros como tu palabra nos lo manda, por tanto tu voluntad lo requiere. Gracias, Padre, porque ahora vamos a meditar en esta palabra. Adiéstranos para recibirla y ponerla en práctica, que nos gocemos en ello. Gracias por quienes pudimos llegar y por quienes aún faltan para gozarse con nosotros, vienen de camino. Que nada estorbe este buen propósito. En el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro tema del día de hoy: capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, yo quiero aclarar un poco acerca de la palabra capacitado. Ahora, con esto de estar siempre analizando, evaluando la manera correcta de escribir, de hablar, hay algunos técnicos del lenguaje que siempre están diciendo, óigame, ya no se dice capacitados. Cuando decimos, vamos a tener un encuentro, un taller preparatorio para tal o cual tema, decíamos, vamos a tener una capacitación. Hay quienes dicen, no, ya no se dice capacitación, ya no se dice vamos a capacitarnos, porque eso significa que estamos diciendo que somos incapaces. Bueno, cosas del lenguaje que cambian frecuentemente y los términos van y vienen. Ahora yo quiero decir que cuando estamos hablando de este tema bíblico, dice aquí capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo, sí cabe bien la palabra capacitados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia declara que para lo bueno somos incapaces. Ninguno de nosotros nace capacitado para lo bueno. Ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. Así lo declara la Biblia. Ahora lo vamos a ver. De manera que como ya nacemos para el pecado, con una naturaleza pecaminosa, necesitamos aprender a hacer lo bueno. Por tanto, sí necesitamos ser capacitados para lo bueno. Y la Biblia es el mejor instrumento de Dios para capacitarnos, para habilitarnos en discernir, otra palabra que vamos a ver luego, discernir, discernimiento. Para capacitarnos, para habilitarnos y entender lo bueno que Dios quiere que hagamos. El profeta que hoy estamos observando, Malaquías. Malaquías es la última profecía del Antiguo Testamento. Cuando cierra este libro de Malaquías, cerrando así el Antiguo Testamento,
Después de esta profecía hay aproximadamente 400 años de silencio de Dios, hasta que en Mateo se inicia el Nuevo Testamento con la llegada del Mesías, el nacimiento del Señor Jesucristo. Rápidamente tenemos que decimos Mateo porque el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Sin embargo, el primer relato o el relato más anterior a la llegada del Mesías no es Mateo, es Lucas. Porque mientras que Mateo ya inicia con la genealogía de Jesús y el nacimiento propiamente de Jesús, Lucas inicia con lo que ocurrió antes de Jesús. ¿Qué ocurrió antes de Jesús? El mensaje profético de Juan el Bautista, que no está en Mateo. El mensaje profético, Juan el Bautista diciendo: viene tras de mí alguien que es más poderoso que yo, que ya estaba dicho en los libros antiguos. Así que el Nuevo Testamento irrumpe con el relato de Lucas, no con el de Mateo. De manera que vamos a decir, Mateo arranca el Nuevo Testamento porque es el primer libro que aparece, pero el relato más anterior es el de Lucas. De todas maneras, es importante decir que entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y la apertura del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio profético. Técnicamente los biblistas conocen este periodo largo de esa manera: silencio profético. Quiere decir que cuando cierra el Antiguo Testamento con las profecías de Malaquías, no hubo más revelación escrita de Dios. Ya todo lo que tenía que haber sido escrito en relación a la venida del Mesías ya estaba dicho. Cierra con Malaquías y pasa así 400 años. Malaquías presenta en este libro lo que Dios requería de su pueblo, el pueblo de Israel, durante todo el tiempo de silencio profético hasta la llegada de Cristo como niño y su posterior reino milenial. Todavía sigue siendo parte de la profecía bíblica, lo que también técnicamente llamamos la escatología bíblica. El reino milenial todavía no se ha cumplido. Falta mucho para que se cumpla, porque nosotros como iglesia bíblica entendemos que vendrá el arrebatamiento, la iglesia se encontrará con el Señor Jesucristo que viene por ella, y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y después que esto ocurra, se establecerá un tiempo llamado los 7 años de tribulación, un estudio muy profundo de muchas cosas que habrán de ocurrir en esos 7 años, hasta que después vendrá personalmente el Señor Jesucristo hasta la tierra para establecer su reino milenial. Entonces, todo esto está dicho en los libros del Antiguo Testamento. Y todas estas profecías cierran con Malaquías. Ahora bien, lo que se destaca en la profecía de Malaquías es el descuido de la adoración a Dios por parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y de los creyentes que no eran israelitas, porque siempre ha habido creyentes, no solo en Israel. Si hablamos del Antiguo Testamento, también hubo creyentes de otras naciones. Y Dios les recuerda que desde la antigüedad se habían apartado de Él. En el capítulo 3, verso 7 de Malaquías, en la primera parte de ese verso 7, encontramos: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Bueno, nosotros podemos ir a los libros de Jueces, todo lo que ocurrió en ese largo periodo del tiempo de los jueces antes de que el pueblo de Israel se gobernara por reyes, y después viene el tiempo de los reyes, un largo periodo en el que el pueblo de Israel se dividió. Muchas veces hemos estudiado acá cómo fue que el pueblo de Israel se dividió, una parte norte que se llamó Israel y otra parte sur que se llamó Judá, y vinieron las
cautividades. La parte norte cayó cautiva bajo el dominio del imperio asirio. La parte sur, Judá, cayó cautiva bajo el imperio babilónico. Así, y en medio de todo lo que estamos diciendo, se alejaron de Dios. Se mezclaron con otras razas como Dios les había mandado que no lo hicieran. Empezaron a mezclarse con sus dioses y aún los instrumentos santos de Dios fueron usados para la idolatría. En muchos periodos oscuros de esta larga historia, sacerdotes sirvieron a otros dioses, se levantó una gran cantidad de falsos profetas, la mayoría de los reyes se pervirtieron, etcétera, etcétera. Y por eso es que en este libro de Malaquías, el verso 7, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El Señor les recuerda que Él sí sabe ser fiel a lo que ha prometido. Y qué bueno, hermanos, esta mañana podemos gozarnos que ese Dios fiel es también el Dios fiel nuestro. Sigue siendo fiel. A pesar de nosotros, ¿ya? Porque por muchos que algunos querramos decir de vez en cuando, bueno, hermanos, hay mucha gente mala, pero vemos algunos buenos. Sí, bueno, eso de buenos es muy relativo, porque también pesan muchas cosas malas entre los buenos. No somos buenos rectilíneos, somos buenos en esto, pero no tan buenos en una otra cosa. Nos encanta venir a la iglesia, pero no nos encanta orar. Nos encanta participar en las actividades, pero no nos encanta la palabra. Cuando se dice la verdad de Dios nos molesta. Siempre tenemos que decir que en todo momento de predicación, aquí, allá o donde sea, hay siempre quienes salen molestos. Porque esa palabra no es como yo la entiendo. Sí, es que la palabra no es para que la entendamos como querramos entenderla. Es como Dios quiere guiarnos para que la entendamos. Y más que para entenderla, para que la obedezcamos. Así que en el capítulo 3, versículo 6, les dice el Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor dice aquí: yo, Jehová, no cambio. Cuando dice no cambio, está haciendo referencia a su fidelidad. Yo he prometido ser fiel a ustedes. Bueno, hay muchas ocasiones en las que Dios ha prometido ser fiel a los suyos. Por ejemplo, comenzó cuando se lo dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Y la hizo. Y bendeciré a los que te bendijeren, y lo sigue haciendo. Y maldeciré a los que te maldijeren, y el Señor lo sigue haciendo. Y estaré con vosotros, se lo dijo a través de Josué y a través de Moisés, por donde quiera que vayan, y sigue haciéndolo. Y no solo con los creyentes judíos, también con nosotros los creyentes de cualquier parte del mundo. El Señor es fiel. Ven, hermanos. A pesar de nosotros que no siempre somos lo suficientemente fieles. Yo, Jehová, no cambio. Qué bendición, Él no cambia. Si el Señor dice que cuando venimos arrepentidos Él nos habría de perdonar, qué bueno que no cambia. No va a haber un momento en el que vamos a decir: me arrepentí de verdad y Dios no me perdonó. No, Él perdona porque Él es fiel a lo que ha dicho. Por eso es que venimos y debemos animarnos unos a otros a venir confiados en su perdón, toda vez que hay verdadera muestra de arrepentimiento, verdadera conversión de nuestra vida delante de Dios. Por esto, hijos de Jacob se refiere a los hijos de Israel, a su pueblo. Por esto, Israel, no habéis sido consumidos. Si nos detenemos un poquito en la manera que esto está escrito, parece ser que lo que Dios está diciendo: ustedes merecen ser consumidos, pero como yo soy fiel a lo que he prometido, por esa razón ustedes no han sido consumidos.
merecen ser consumidos por causa de sus pecados, pero no han sido consumidos por causa de la misericordia de Dios. Lo mismo para nosotros, hermanos. Nuestra vida no es tan grata muchas veces ante los ojos de Dios y merecemos ser consumidos, porque Dios no tolera el pecado. Pero Dios es misericordioso y fiel y por eso no hemos sido consumidos. Dios quiere perdonar los pecados de su pueblo si le obedecen y le sirven. Pues el servicio es parte de la obediencia, porque la obediencia consiste en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Servir es ser obedientes. Capítulo 3, verso 17, que ya lo leímos. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es interesante cómo dice acá esta condición última. Dios perdona a quienes, al hijo, no solo porque es hijo, sino porque le sirve. Dios perdona al hijo que le sirve. Yo creo que esto lo podemos ver en nuestras relaciones familiares. Usted tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, puede tener 10 hijos. Con uno que tenga y el hijo sea rebelde y hace cosas que no se ajustan a la rectitud, que no se ajustan a la disciplina que usted ha impuesto en el hogar, y usted tiene castigo. Y muchas veces nos resistimos a castigar porque no queremos castigar. Yo creo que un padre que ama no tiene gusto en castigar porque lo que quiere es amar. Pero el castigo es necesario, es bíblico. La Biblia habla de usar la vara. Siempre hago la diferencia, hermanos y hermanas. Una cosa es usar la vara para disciplinar, otra cosa es para maltratar. Y Dios también castiga a los que maltratan. En muchos de nuestros hogares hay maltrato a los niños. Sí, sí lo hay. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando del castigo justo. ¿Ya? Cuando se trata de corregir, de volver a la rectitud. Cuando usted en casa ha establecido normas claras y el hijo o la hija violan esas normas, usted tiene que castigar, dar una reprimenda. No tiene nada que ver con el maltrato. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora, ¿cuántos de nosotros borramos la palabra maltratar? ¿Cuántos de nosotros castigamos al hijo que nos trae buenas calificaciones de la escuela? ¿Cuántos de nosotros castigamos al hijo que hace lo que usted dice que haga? Vete, esta mañana te toca lavar los trastes, por la tarde vas a limpiar la cama, y aquel hijo, aquella hija cumple. ¿Lo va a castigar? No, sería injusto. Gracias, hijo, hasta lo puede agradecer. Te felicito, hijo, has cumplido. Qué bueno, hijo, y lo destaca, ¿no? Es bueno estimular al hijo que cumple. Pero en ese caso, óigame, no sería nada justo un castigo, pues Dios es lo mismo. Dios no va a castigar jamás a un hijo fiel. Dios va a bendecir siempre al hijo que le sirve. Pero ya está clara la condición, ¿no? Al que le sirve. Al que no le sirve, le castiga, hermanos. Muy bíblico. A nosotros los que predicamos el Evangelio no nos gusta enfatizar el castigo, porque lo que hay que enfatizar de Dios es el perdón. Pero no hay que olvidar que Dios castiga y tenemos que predicarlo. Dios bendice al hijo que le sirve. Este tiempo del profeta Malaquías era el tiempo en que ya habían sido reconstruidos la ciudad y el templo después del regreso del cautiverio de Babilonia. En nuestra iglesia hemos realizado por varias ocasiones series de estudios sobre la cautividad de Babilonia con mucha frecuencia. En la escuela dominical, en los sermones, en los estudios de mediados de semana. Hacemos mucho énfasis en cómo Dios ha sido fiel con su pueblo Israel
Y aun cuando tuvo que permitir la cautividad de su pueblo Judá en Babilonia por largos 70 años, y aún en Babilonia siguió siendo fiel con ellos. Y después el Señor propició su retorno a Judá, a la ciudad capital que era y sigue siendo, bueno, la ciudad histórica, Jerusalén. Y cuando regresaron, ya por supuesto después de 70 años de cautividad en Babilonia, era otra generación. Alguno que otro anciano que había salido en la cautividad de Babilonia bien joven, había pasado 70 años, algunos de ellos regresaron, pero la gran mayoría eran jovencitos que habían nacido, que habían crecido bajo cautividad en Babilonia y no conocían Judá, no conocían Jerusalén. Cuando regresaron, óigame, encontraron la destrucción que 70 años atrás había ocurrido, cuando los babilonios habían invadido la ciudad, todo destruido. Y después vino un proceso largo de reconstrucción que incluyó los muros de la ciudad, que incluyó el templo de adoración a Jehová, y también constituyó también la reconstrucción moral y espiritual de la nación que se había olvidado de Dios. Y ahí surgen escritores como Esdras, un gran sacerdote que también guió espiritualmente en aquel tiempo de avivamiento, y Nehemías y otros personajes que guiaron a la nación para volver al templo de adoración a Jehová. Este es el tiempo de Malaquías, el tiempo en que ya estaba reconstruido todo para que el pueblo volviera a tener una comunión más cercana con Dios, pero el pueblo se alejó de Dios. Los sacerdotes del templo habían descuidado la santidad del templo y todo el cúmulo de ceremonias que Dios había mandado para su adoración. El pueblo de Judá había perdido comunión con Dios, ya no le adoraban suficientemente. Yo no puedo explicarme, hermanos y hermanas, cuando leo esta parte de la Escritura, cómo el pueblo había visto cómo Dios les había hecho regresar de la cautividad, y cuando hubieron reconstruido todo, se volvieron a olvidar de Dios. ¿Cómo no podían mostrar un espíritu de adoración y de agradecimiento? Señor, gracias, porque ya volvimos de la cautividad, de vivir en una nación extranjera, donde nada de nuestro entorno es nuestro. Ahora estamos en nuestra ciudad, en nuestro país, adorando tu nombre. No hubo tal actitud de adoración. Y pienso, hermanos, hermanas, cómo nosotros también podemos mostrar ingratitud cuando todavía estamos aquí, después de todo lo que hemos pasado en estos meses muy difíciles. Gracias a Dios por su misericordia. Estamos aquí adorando su nombre, estudiando con toda libertad su palabra, pero siempre estamos con resquemores, con actitudes delante de Dios como: ¿por qué a mí? ¿Por qué no me bendices, Señor? ¿Por qué este año no logré lo que quería? Bueno, por su misericordia no hemos sido consumidos. Hermanos, hermanas, estos que regresaron de Babilonia y ya tenían todo reconstruido, en vez de adorar a Dios, practicaban matrimonios mixtos, es decir, se mezclaron con otras razas como Dios les había mandado que no lo hicieran. Se mezclaron con otras naciones que eran paganas y terminaron adorando a los dioses ajenos como Dios les había mandado que no lo hicieran. Sin embargo, Dios estaba dispuesto a perdonarles. Desde el primer versículo de la Biblia hasta el último en Apocalipsis encontramos a un Dios perdonador. Un Dios justo, perfecto. Un Dios que sabe castigar el pecado de los infieles, pero también un Dios sensible al arrepentimiento de los que le siguen y creen en Él. Dispuesto siempre
a perdonar al hijo que le sirve porque le obedece. Dios perdonará como quien perdona a su hijo que le sirve. Siempre tenemos que aprender, hermanos y hermanas, acerca de cómo funciona el perdón de Dios de acuerdo a su voluntad. El perdón de Dios es que Él está dispuesto a perdonar, pero al hijo que le sirve, al hijo que le honra. El servicio a Dios es una muestra de verdadero arrepentimiento. Yo creo que nosotros tenemos que hacer énfasis en la palabra arrepentimiento porque no siempre la entendemos del modo que Dios quiere que la entendamos. Nuestro arrepentimiento es muchas veces de palabrita, a veces entre nosotros mismos. Me arrepiento de haberlo hecho, hermano, pero ojalá que no tenga la ocasión otra vez porque si no lo vuelvo a hacer. Y tal vez delante de Dios pensamos lo mismo. Me arrepiento de lo que hice mientras no se me aparezca otra vez la oportunidad en la que puedo seguir resbalando, del mismo modo que ya había resbalado y caído. No son formas veraces, auténticas de mostrar arrepentimiento. El arrepentimiento, muchas otras veces lo hemos estudiado, lo hemos discernido. El arrepentimiento pasa por el dolor de haber hecho aquello que no le agradaba a Dios. Siento dolor en mi corazón de haber fallado delante de Dios y ese dolor me lleva a pedir perdón delante de Dios. Y este perdón me lleva a no desear caer de nuevo en ninguna forma de mi actitud o de mi conducta que rompa mi comunión con Dios. Verdadero arrepentimiento. Perdonar sin exigir cambio de conducta no es propio de rectitud y santidad, sino de consentimiento del pecado. Nos referimos al perdón de Dios. No puede ser que vengamos delante de Dios y Dios diga, Señor, perdóname. Y Dios diga, no te preocupes, yo soy perdonador, soy buena gente. No, hermanos. Si usted hace eso con sus hijos, no es una manera correcta. El hijo viene o le ponen quejas de sus hijos, de lo malo que practica en la escuela, en la calle, y usted como que no lo ve. Es que yo lo amo tanto que no puedo castigarle. No, usted no lo ama. En nuestro lenguaje muy local, ¿cómo se llama eso? Alcahuetería. Consentidor. Todos saben lo malo que nuestro hijo hace, menos yo. No. Todos lo calumnian. Otra manera muy local que tenemos para decir, es que la maestra me le tiene tema al muchachito. Hermano, hermana, no. Cuando nos enceguecemos por una supuesta muestra de amor, no estamos amando. Estamos consintiendo todo lo malo del hijo que no le va a llevar a ninguna forma de rectitud. Tenemos que aprender a corregir. Tenemos que aprender a corregirnos nosotros mismos delante de Dios. Verdadero arrepentimiento para que tengamos el perdón auténtico y absoluto de Dios. Pero a Dios no lo podemos engañar. Muchas veces venimos con falso arrepentimiento y Dios no nos perdona. Porque Dios sí sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. La Biblia nos enseña en este libro de Malaquías la necesidad de volver a la santidad. Capítulo 3, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Aquí la Biblia nos pone de manifiesto la diferencia. Hay una diferencia, hermanos, entre el justo y el malo. Hay una diferencia que quiere decir otra naturaleza. El justo ya tiene una naturaleza espiritual. El malo sigue embriagado en la naturaleza del mal. Siempre es bueno aclarar, hermanos y hermanas, que en nuestra naturaleza, como cristianos,
los cristianos, quienes ya hemos recibido el perdón del Señor en Cristo, quienes somos salvos por su gracia, en nosotros pervive todavía la naturaleza carnal. No lo olvidemos. Ahora Dios nos ha dado la naturaleza espiritual en la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero que el Espíritu Santo more en nosotros no ha matado la naturaleza carnal. Todavía estamos en este cuerpo de carne. Sigue perviviendo la naturaleza carnal. Ambas naturalezas están en nosotros. La naturaleza carnal pecaminosa y la naturaleza espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Siempre decimos esto: ¿cuál de las dos naturalezas será superior a la otra? La que tú alimentes más. Todos estamos en las mismas condiciones humanas. Todos corremos el riesgo de tener las mismas enfermedades. Todos tenemos el riesgo de padecer correr los mismos riesgos de las situaciones económicas difíciles. Hoy estás con un buen trabajo o empleo estable, gloria al Señor, y te dices: pobre aquel hermano, perdió su trabajo ayer, su negocio tuvo que cerrar esta semana. Pero te puede pasar a ti la próxima semana. Te puede pasar a ti. Porque estamos en un mundo de naturaleza carnal, pecaminosa, donde abunda la vanidad, la competencia, la deslealtad. Como también lo decimos en nuestro lenguaje local, nos acerruchamos el piso. Y hay ambiciones y hay codicia, la naturaleza carnal. ¿Alguien se ha librado de todo esto? Perviven en nosotros. La envidia, la ira, el rencor, todo eso es parte de la naturaleza carnal que todavía pervive en nosotros. Y hacemos muy mal cuando alimentamos. En vez de darnos cuenta, eso es el principio de discernir. Cuando me doy cuenta que eso no está bien, entendimiento, discernimiento, no, eso no está bien delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Confesarlo. No puedo decir: no es cierto, no lo siento, yo no soy así. No lo niegues, confiésalo delante de Dios. Señor, perdóname todo este resquemor que siento contra aquel, porque yo estaba en una posición superior a él, ahora él está ganándome la batalla. ¿Estás compitiendo? Una cosa muy importante dentro de la convicción cristiana que debemos tener delante de Dios y delante de los demás es que Dios tiene un lugar particular para cada uno. Si tú estás seguro de que Dios te tiene en el lugar que Dios quiere tenerte, ¿por qué estás compitiendo con el otro? Tenemos que aprender a orar los unos por los otros para que Dios nos bendiga a todos, pero no estar en competencia. Todo esto pervive en nosotros. Así que cuando empiezas a confesarlo y empiezas a preocuparte por leer más la Escritura y orar más y confesar tu vida delante de Dios, sabes que estás trastocando la cosa y estás poniendo la carne en sujeción a la naturaleza espiritual. Estás poniendo la naturaleza espiritual por sobre la naturaleza carnal. Estás ganando la batalla delante de Dios. La naturaleza espiritual está siendo más alimentada por la palabra, por la oración, por la actitud constante de confesión de tu vida delante de Dios. Por eso es que dice la Escritura: entonces os volveréis, volvernos a Dios, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto a los ojos de Dios. Esta es hacer la diferencia de que hay otra naturaleza. El justo es de modo natural diferente al que no conoce a Cristo. La diferencia debe ser tan clara que tiene que ser evidente, visible, no aparente. El mundo, los que te rodean, tienen que observar
que tú ya no eres lo mismo, que tu naturaleza es ahora espiritual, por sobre tu naturaleza carnal. La palabra discernir, hermanos y hermanas, es una palabra del hebreo, ra, que quiere decir todo aquello que es capaz de aprobar lo bueno, entender, examinar, escoger, menospreciar. Ese es el significado bíblico de la palabra discernir. De otro modo sencillo, entender correctamente entre lo bueno y lo malo. Óigame, cuando nosotros estamos dominados por la naturaleza carnal, no estamos en capacidad de entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. No estamos en capacidad de ejecutar lo bueno, no estamos en capacidad de decidir por lo bueno. Por eso es que nuestro tema es capacitados para entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque por nuestra naturaleza con la cual venimos a este mundo, con la cual vinimos a nacer, ya nacimos incapacitados para lo bueno. Así que cuando venimos a Cristo y Él transforma nuestra vida, Él nos perdona y el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros, ahora empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, ¿y para qué necesitamos entender la diferencia entre lo bueno y lo malo? No es solamente una situación de entenderlo, no es solamente entenderlo de modo intelectual o académico. Bueno, ya sé qué es lo bueno, ya que sé qué es lo malo. ¿Y eso para qué sirve? Es lo que te mueve a tomar decisiones correctas. Si sabes la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero sigues decidiendo por lo malo o porque no haya cambio en tu vida, ¿de qué te sirve entenderlo? El discernimiento entre lo bueno y lo malo te tiene que mover a decidir correctamente, a tomar constantemente las decisiones que agradan en la voluntad de Dios. El diccionario dice que discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Sencillo, hermanos. Distinguir entre un color y otro. Distinguir entre un camino y otro. Cuando usted dice voy a salir de mi casa y voy al mercado a hacer unas compras, usted sabe exactamente cuál es el rumbo que va. No va a tomar otro camino. ¿Por qué? Porque sabe hacia dónde va. El que ha aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo sabe hacia dónde va y toma la decisión correcta, el camino correcto. Y según la Biblia, el único camino que nos conduce a la perfección de Dios es Jesucristo. Nadie puede decidir el camino de Cristo si primero no ha discernido la diferencia entre la santidad y el pecado, entre la pureza y la impureza, entre la mentira y la verdad, entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y lo logramos mediante su palabra. Su palabra es, Dios nos enseña a través de su palabra la diferencia entre lo bueno y lo malo, de manera que ya no podemos justificarnos diciendo que no conocemos la diferencia. Hace pocos días recuerdo que estábamos hablando sobre esto. La palabra es fundamental tanto como la oración. La oración es la manera a través de la cual nosotros hablamos con Dios. La Biblia, las Escrituras, es la manera a través de la cual Dios nos habla a nosotros. Y no se puede hacer una cosa sin la otra. No, imposible. Orar solamente y dejar a un lado la palabra, o dedicarnos solo a la palabra y dejar de orar. Imposible caminar. No, hermanos, solo a través de la palabra podemos conocer la voluntad de Dios y solo a través de la oración podemos recibir el dominio total del Espíritu Santo que nos ayuda y nos conduce a someternos por entero y con gozo a esa voluntad de Dios.
y seguimos marcando, hermanos y hermanas, según las Escrituras, la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. El justo sirve, el malo no sirve. Por eso debemos empeñarnos en hacer lo justo y ser justos delante de Dios. La disposición de servir a Dios solo puede venir de un corazón verdaderamente arrepentido y dedicado a vivir en la santidad a Dios. Siempre tenemos que vivir marcados por este principio. Ya mi vida no me pertenece a mí mismo, le pertenece a Dios. De modo que si le pertenece a Dios, tengo que conocer cuál es el modo único a través de la cual puedo ser grato a los ojos de Dios, de quien soy y a quien sirvo, al decir del apóstol Pablo. Aun cuando servimos, debemos asegurarnos de que servimos bien. Que lo hagamos bien. No solamente que sirvamos, óigame, muchas veces servimos hasta de estorbo. Estoy diciendo esto porque estoy recordando un episodio de mi niñez. Cuando yo tenía, vamos a decir, unos 6 o 7 años, imagínense usted unos cuantos muchachos ahí, 5 o 6 muchachos de mi edad, para acá y para allá. En la iglesia donde yo crecí, atrás había un patio grande, ahora es el colegio. Un patio grande, y uno de los primeros misioneros de nuestras iglesias había preparado una serie de, campaña, ¿no? Una serie de cultos todos los días. Y por la tarde de un sábado iba a presentarse, estaba preparando para una película evangelística, y el pobre misionero en un vehículo llevando pantalla móvil y equipos, y el pobre hombre sudado antes de que llegara la hora de comenzar el culto, y ya mucha gente había llegado, todo aquel movimiento, y el pobre hombre bajando cajas, subiendo cajas, y nosotros los muchachos de esa edad que queríamos ayudar, subiendo del vehículo, bajando del vehículo, y él llegó un momento en que ya no toleró y me dice: ¿tú quieres ayudar? Sí, apártate. Hermanos, tenemos que aprender a ayudar. Tenemos que aprender a servir, porque no siempre servimos en los propósitos correctos. Y a veces decimos: hermano, ¿qué está haciendo usted? Yo estoy sirviendo. No siempre podemos asegurar de que servimos en lo correcto. A veces servimos pero con otros propósitos, a veces servimos con otros medios, a veces servimos no en el propósito que la iglesia se ha establecido para servir a Dios, sino a propósitos personales o a propósitos de un grupo, etcétera. Tenemos que aprender a preguntarnos todos los días y delante de Dios. Hermano, no es malo preguntar a otros, pero no se comienza por ahí. Hermano, ¿usted cree que lo estoy haciendo bien? Bueno, no es malo preguntarlo, pero si el otro tampoco anda en el modo correcto, va a recibir una respuesta no correcta. ¿A quién debemos preguntarle siempre? Al Señor. ¿Y cómo? En oración. Señor, dame la convicción de que estoy sirviendo en tus propósitos al modo correcto. Porque todos tenemos que servir, y tenemos que servir bien en la voluntad de Dios. Sirvamos a Dios, negándonos a servir a nuestros propios intereses humanos y pecaminosos. Hermanos, es tan fácil sentirme útil, pero a lo mejor en propósitos insanos, en propósitos no correctos, porque todos hacemos algo, pero no siempre lo correcto, y podemos ser encontrados en propósitos humanos y pecaminosos. De modo natural, nuestro pensamiento solo tiende a hacer el mal, de modo natural.
Ya dijimos esto hace algunos instantes. Nacemos con naturaleza pecaminosa. Así que lo que tenemos que aprender es lo bueno. Nacemos incapacitados para lo bueno. Tenemos que capacitarnos para lo bueno porque no nacimos para eso. Nacimos para lo malo. Génesis 6:5, que muchas veces hemos aquí estudiado. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Óigame, esta es la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. ¿Cuántas veces hacemos el mal? Mire bien lo que dice aquí, de continuo. No es de vez en cuando, no es por allá, no es que una vez resbalé, no, hermano. Esa naturaleza carnal, pecaminosa, nos conduce a pecar de continuo, porque es así como nacimos. Más bien hacer lo bueno es lo que tenemos que aprender. Nadie tiene que aprender a hacer el mal porque ya nacimos con eso. Usted no tiene que enseñarle a su niño a mentir porque ya nació con esa naturaleza. Ahora, además de que el pobre niño nació con esa naturaleza, venimos nosotros y le seguimos enseñando porque seguimos enseñándole el camino incorrecto. Muchachito, ahí están golpeando la puerta, me vienen a cobrar, dígale que no estoy. Y el niño eso es lo que dice. Ahí está tu mamita, hijo, me dijo que no está. Porque le enseñamos a mentir, aparte de que ya nació con esa naturaleza. La Biblia nos llama, hermanos, a mirar por dónde vamos, mirando bien a quién servimos. Recordemos lo que nos dice el libro de Josué en el capítulo 24, el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, el hombre Josué, el líder de Dios, el caudillo que Dios había levantado después de Moisés para el pueblo de Israel, ya aquí es un anciano, ya se está despidiendo del pueblo. Entonces está evaluando su condición frente a la nación y está exhortándoles. Y comienza a decirles: todo lo que ustedes han recibido de parte de Dios, las leyes, los mandamientos, y después Dios levantó a Moisés y ahora me tocó a mí con todo. Y comienza a narrar cosas importantes, a recordarles cosas importantes. Y esta es parte de lo que está diciendo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos. ¿Qué quiere decir? Decidan ustedes a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay, hermanos, esta última frase quiere decir tanto. Pero lo que yo les he enseñado es a servir a Dios. Pero el ejemplo que yo les he dado es que sirvan a Dios. Pero aquí no solamente el ejemplo va a moverles, es la decisión propia. Escojan ustedes, decidan ustedes a quién sirven. Tremendo desafío de este Josué al pueblo de Israel. Hermanos, hermanas, Dios demanda de un pueblo santo que le sirvamos. Sirvamos al modelo establecido por Dios. Y ese modelo solo lo podemos entender a través de las Escrituras. Qué bendición, hermanos. Demos gracias a Dios por la Biblia que tenemos todos los días a nuestro alcance. Y si pensamos que la tenemos a nuestro alcance, hay naciones enteras que no tienen una sola Biblia. No puede movernos esto a agradecer a Dios: Señor, gracias por tu palabra. Pero además de que gracias por tu palabra que está a nuestro alcance, ¿en cuántos de nuestros hogares hay más de una Biblia que se mantienen cerradas todo el tiempo? ¿De qué sirve que tengas una Biblia en cada aposento, en cada mesa de tu cuarto, de tu casa, si nadie la estudia, si no le dedicas tiempo, si no aprendes a conocer a Dios? Efesios capítulo 6, versos 6 y 7. No sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Se da cuenta que es fácil servir? Oh, sí, yo sirvo. ¿A los hombres? ¿A los propósitos personales? ¿A los intereses de un grupo? ¿A quién sirves? La Biblia nos enseña, es parte del discernimiento, hermanos, que no sirvamos al ojo humano. El ojo humano por intereses te puede aplaudir, te va a reconocer y te va a decir, gran señor, gran señora, por favor recibamos, y el aplauso. Ahí tú te vas a sentir también, porque es la carne. Pero no quiere decir que estás sirviendo a Dios. Qué bueno que seamos encontrados no sirviendo a los hombres, sino a Dios todo el tiempo. Dios sigue llamándonos a marcar la diferencia entre los que no son salvos y los que por su gracia somos salvos. En el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo que esperara al Mesías dando buen testimonio de la verdad. Ahora, en este tiempo del Nuevo Testamento, Dios nos manda a esperar el retorno de Cristo viviendo en la misma verdad de su palabra. Empecemos hoy, hermanos, hermanas, a marcar la diferencia en nuestra propia vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este hermoso momento en que hemos discernido tu palabra. Ha sido una palabra sencilla, ha venido a nosotros con toda claridad. Permítenos ahora que la hemos recibido, dedicarnos por completo a ponerla en práctica, a gozarnos para discernir bien la verdad y apartarnos de toda mentira. La manera en que no estamos sirviendo bien en tus propósitos, y quizá que por mucho tiempo hemos servido a propósitos no correctos. Aún dentro de la misma iglesia, Señor, puede ser que no estemos sirviendo según tu voluntad. Perdónanos y gracias por la exhortación de tu palabra en este tiempo. Oramos en el nombre eterno y santo de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.